Buenas tardes, amados hermanos y amigos. Es un placer para mí conectarme con ustedes nuevamente. Realmente nos sentimos honrados de que usted saque de su tiempo para compartir la palabra de Dios con nosotros. Eh, de parte de mi esposa Ileana, también saludos para todos ustedes y muchas bendiciones, igualmente de nuestros hijos, nuestros nietos. Y bueno, para los que no me conocen, porque no se sabe quién pueda estar escuchando en este momento, mi nombre es Teodulo Cañizares Iglesias y por la gracia de Dios, junto a mi esposa Ileana, pastoreamos la Iglesia Centro Cristiano Emanuel en Lake City desde el año 2001, 1 de julio del 2001. Y estamos compartiendo un estudio a través de estos medios, de las redes sociales, pues por las circunstancias impuestas sobre nosotros por el virus, no acostumbramos a grabar los estudios ni las predicaciones, pero lo hemos tenido que hacer porque no nos podemos congregar como tal, como acostumbramos. Y bueno, este es un medio para poder llevar la palabra de Dios a todos nuestros hermanos y amigos que estén interesados en compartirla con nosotros. Este estudio que estamos llevando, pues le hemos titulado Edificando la Iglesia, y como parte de este estudio, que es bastante extenso, forma parte, mejor dicho, de este estudio, las verdades fundamentales o las doctrinas, las 16 verdades fundamentales doctrinales sobre las cuales nosotros fundamentamos nuestra fe como iglesia, como cristianos. Ya hasta ahora pues hemos compartido 5 de ellas. Entre la primera, pues la inspiración divina de la palabra de Dios, que la Biblia es divinamente inspirada. La segunda, el único Dios verdadero. También la divinidad de Cristo, la caída del hombre, la salvación del hombre. Y hoy llegamos a las ordenanzas de la iglesia. Las ordenanzas de la iglesia. Pues por cuanto el hombre cae, necesita salvación, y luego de salvo, pues el hombre o la mujer, es lógico que se congregue en una iglesia, en una congregación, donde por medio de la iglesia sabemos que el Espíritu Santo facilita, por así decir, los medios de la gracia, que son para el crecimiento espiritual. La iglesia, nos congregamos en el lugar que sea, donde esa iglesia se congregue, con ese propósito. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10 que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que uno de los propósitos de congregarnos es para animarnos, exhortarnos unos a los otros a crecer, a continuar perseverando en la fe y en nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sin más rodeos, pues vamos a orar e ir al estudio que tenemos, o a la parte de este estudio que tenemos delante hoy, esta ordenanza, esta de las 16 verdades fundamentales, las ordenanzas de la iglesia. Padre, en el nombre de Jesucristo, acostumbramos a orar porque sin ti nada podemos hacer, y por medio de la oración evidenciamos nuestra total dependencia de ti, Señor Espíritu Santo, para que seas tú capacitándome y usándome para la exaltación y la glorificación del nombre de Jesucristo, y para la buena edificación de cada persona que tiene la bondad y la gentileza de escucharme en esta hora. Te pido que sea de bendición a cada persona y que, como dije, el nombre de Jesucristo sea exaltado y glorificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Padre. Amén. Bueno, las ordenanzas de la iglesia. Reconocemos que hay muchas personas que normalmente se refieren a esto como los sacramentos. Nosotros, pues, en la iglesia evangélica, y me refiero específicamente, pues, la fe católica prefiere llamarle los sacramentos. Nosotros preferimos el término ordenanza porque la palabra sacramento transmite la idea de que el sacramento produce una obra espiritual en el individuo en el momento de recibir el mismo. Y obviamente no encontramos que esto tenga un respaldo en la palabra de Dios, y nosotros, sin ofender a nadie, obviamente, nos fundamentamos específicamente en la palabra de Dios y no en las tradiciones de la iglesia o en lo que el hombre supuestamente ha
haya el dogma del hombre que haya formulado años atrás o lo que sea. Entonces, la palabra correcta en nuestra fe evangélica es las ordenanzas. ¿Y por qué ordenanza? Bueno, porque estas fueron prácticas religiosas ordenadas por el Señor Jesucristo. Él mandó a que la iglesia observara esto antes de él ascender de nuevo a la gloria que siempre tuvo con el Padre. De manera que si él las ordenó, pues yo creo que la mejor palabra para referirnos a estas dos, que son el bautismo y la Santa Cena, pues son ordenanzas. Ordenanzas son dos ceremonias esenciales en la práctica religiosa del cristiano, porque, repito, fueron ordenadas por nuestro Señor Jesucristo, el bautismo y la Santa Cena. Y al cumplir pues con estos deberes espirituales, el cristiano recuerda una obra importante que ya tuvo lugar en su vida por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Hay una pequeña diferencia entre bautismo y Santa Cena al observar el uno y el otro. El bautismo es una ceremonia, el bautismo en agua es una ceremonia de ingreso a la iglesia y simboliza el comienzo de la vida espiritual, el nuevo nacimiento. La Santa Cena o la Cena del Señor, que también en la fe católica se le llama la comunión, pero es la Santa Cena, es esa ceremonia que representa ese medio o garantía por el cual la vida espiritual continúa y debe ser alimentada. Recuerden quizás algunos de ustedes cuando el Señor Jesucristo dijo que el que comiera su cuerpo bebiera su sangre, y se escandalizaron los judíos que estaban allí presentes porque creyeron que estaba hablando de canibalismo, pero realmente es una expresión metafórica en la que el Señor Jesucristo se refiere específicamente al que reciba su doctrina, al que se alimente de su palabra, que es la palabra de Dios, es la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es el consejo completo de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo está diciendo que, y también la Biblia lo presenta a Él como el pan que descendió del cielo. Él es nuestro alimento espiritual. El Señor Jesucristo es el autor, el dador y el sostenedor de la vida, tanto biológica como espiritual, pero mucho más todavía espiritual. Entonces, la Santa Cena es una ceremonia en la cual nosotros recordamos, al participar de los elementos del pan y del jugo de la uva o del vino, es un acto en el cual nosotros meditamos y consideramos lo que Jesús ya hizo por nosotros, lo que Jesús está haciendo por nosotros en el presente y lo que Él ha de hacer por nosotros en el futuro, porque Él regresa a buscar su iglesia. Él viene ya sea por nosotros individualmente, si nos toca morir en Cristo antes que suene la trompeta del arrebatamiento de la iglesia, o si sonare esa trompeta gloriosa, la cual esperamos todos los cristianos, pues el Señor Jesucristo dice en la Escritura que vendrá y nos esperará en el aire hacia quien nos llevará el Espíritu Santo y nos presentará a Él, como dice la Escritura, como esa novia ataviada para las bodas del Cordero. Pero en fin, ese es otro asunto. Pero esto es en esencia la ceremonia de la Santa Cena. El bautismo representa fe en Cristo y la Santa Cena representa comunión con el Señor Jesucristo. La palabra comunión realmente significa compartir aquello que tenemos en común. ¿Qué cosa tenemos en común con Él? Bueno, pues la fe en Él que nos une a Él, esa fe en su sangre preciosa, esa fe en su sacrificio perfecto, por medio del cual nos redimió a todos nosotros los pecadores, a mí, a usted, a toda persona que reconozca que es pecador o pecadora, que se arrepienta de sus pecados y que ponga toda su fe exclusivamente en el Señor Jesucristo como la única vía de escape, el único que puede salvarnos de la ira venidera es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Si fuera otra persona, entonces por demás murió Cristo sobre la cruz. Pregúntese, si hubiese otra manera de salvarnos, entonces Jesús perdió el tiempo de permitir, de dejar que Él fuese
clavado a la cruz. Nadie llevó a Jesús obligado a la cruz. Jesús, él mismo lo dijo en el huerto de los olivos, y luego lo volvió a repetir, que si él hubiese querido, con solo pedir al Padre, una legión de ángeles hubiese destruido no solo a los soldados del ¿cómo se llama? Del templo del Sanedrín, de los judíos, a los soldados romanos, al imperio romano y al globo terráqueo. Lo hubiese desintegrado completamente si si así lo hubiese querido, porque el Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas y Él puede hacer como le parece. Pero por amor a usted, por amor a mí, se entregó voluntariamente. Él fue voluntariamente a la cruz y allí voluntariamente dio su vida por usted y por mí. Derramó su sangre hasta la última gota. Él mismo lo dijo: nadie toma mi vida, sino que yo la pongo, porque así me ha ordenado mi Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Es la única persona en la historia de la humanidad que puede decir y ha podido decir: yo siempre hago lo que el Padre quiere que haga. Ninguno de nosotros puede decir: yo siempre hago la voluntad de Dios, porque todos en una u otra manera pecamos contra Dios. Eso es una realidad que ningún hombre puede negar, ninguna mujer puede negar que es pecador o pecadora, porque si nosotros negamos que pecamos, que somos pecadores, estamos llamando a Dios mentiroso. Obviamente, yo no estoy diciendo que nuestro estilo de vida es un estilo de vida de pecadores. No estoy diciendo que somos deliberadamente pecadores, pero hay en nosotros una naturaleza innata pecadora que, si no fuera por la gracia del Espíritu Santo, bajo cuyo señorío nos hemos sometido, pues andaríamos en un desenfreno como el resto del mundo, pecando y levantándonos en rebeldía contra Dios. Pero gracias a Dios, porque la sangre de Cristo nos ha redimido de nuestros pecados, y el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, mora en nosotros para irnos cambiándonos y transformándonos en la semejanza de Cristo, para que podamos vivir para Dios y cumplir con la voluntad de Dios. Ningún hombre, ninguna mujer, por mejores intenciones que tenga, puede cumplir y vivir con la voluntad de Dios, excepto que le sea ayudado, asistido, guiado por el Espíritu Santo. Bueno, entonces, el bautismo, dije, representa fe en el Señor Jesucristo. La Santa Cena representa la comunión con nuestro Señor Jesucristo. El bautismo, obviamente, casi todo el mundo lo sabe, se administra una sola vez, puesto que la vida espiritual puede tener solamente un comienzo. Usted no nace 7 veces ni cosa por el estilo. Nace una sola vez biológicamente y nace una sola vez espiritualmente. ¿Cómo nacemos? Pues cuando la persona confiesa sus pecados, se arrepiente de corazón de sus pecados y entonces invita al Señor Jesucristo a que sea su único Señor y Salvador personal. Eso es lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Y es algo que nosotros no entendemos, no podemos entenderlo con este cerebro de pollo que nosotros tenemos, pero en el mundo espiritual, por cuanto Dios así lo ha establecido en la Biblia, en su palabra, se produce un cambio trascendental, algo maravilloso, donde usted y yo, por haber confesado a Jesús como único Señor y Salvador personal, somos lavados automáticamente, al instante, lavados y redimidos por su sangre preciosa. Y ya Dios no nos ve a nosotros como esos pecadores rebeldes, levantando el puño cerrado contra Él, sino que nos ve a través de la sangre de Cristo. Y somos aceptados en el amado, es decir, somos aceptados por medio de Cristo, porque la justicia de Jesucristo es acreditada a favor nuestro. Él murió para pagar el precio que usted y yo no podemos pagar. Y al usted y yo poner nuestra fe en el sacrificio perfecto de Cristo, somos reconciliados con Dios. Y nuestra deuda, que era impagable por nosotros, Dios la acepta como completamente pagada por medio de su Hijo. Entonces, el bautismo se administra una sola vez, puesto que la vida espiritual o ese nacimiento espiritual en Cristo se produce una sola vez.
La Santa Cena se administra con frecuencia. En muchas iglesias se celebra la Santa Cena o la comunión, como suelen llamarle los católicos, en cada servicio, cada domingo en la iglesia católica, pues los católicos participan de lo que ellos llaman la comunión, que también muchos católicos se refieren a la Santa Cena del Señor, porque eso es esencialmente lo que es. Nosotros los evangélicos, en muchas iglesias se acostumbra el primer domingo del mes, pero la Santa Cena realmente se puede celebrar diariamente. Usted la puede celebrar, no necesita un pastor ni un sacerdote para celebrar la Santa Cena, porque usted, si es hombre, usted es considerado un sacerdote en su casa. Es decir, todo hombre nacido de nuevo, todo hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo, toda hija de Dios por medio de la fe de Jesucristo es considerado un sacerdote o una sacerdotisa de Dios en su hogar. Y usted puede celebrar la Santa Cena diariamente si quiere. A la hora de la cena usted puede separar un pedazo de pan, un poco de jugo de uva o de vino y repartirlo a su esposa, a sus hijos. Si usted es el hombre, si es una madre soltera, pues puede hacerlo igual a cada miembro de la familia y pues invocar el nombre de Dios por medio de la fe en Jesucristo, orar y hacer el acto reverente de observar esa Santa Cena en la cual conmemora usted y agradece el sacrificio perfecto que Jesucristo hizo por usted, por mí y por todos nosotros los pecadores. Entonces, la Santa Cena se administra pues con frecuencia y la Biblia no restringe o no prohíbe la frecuencia con el cual usted la haga, siempre y cuando la haga en la fe en Jesucristo y con la reverencia que se merece. Puede pues celebrarse con la frecuencia que usted quiera, porque la Santa Cena en este caso nos enseña que la vida espiritual tiene que ser alimentada. Y vuelvo a repetir, por cuanto los elementos de la Santa Cena representan el cuerpo, el cual fue molido, el cuerpo de Jesucristo, que fue brutalmente flagelado y golpeado y pues maltratado por nuestros pecados. Y el vino de la uva o el jugo de uva representa la sangre preciosa de Cristo que Él derramó por nosotros. Esto nos recuerda la obra redentora de Cristo, esa nueva vida espiritual que tenemos en Él como nacidos de nuevo, tiene que ser alimentada y tiene que ser alimentada ¿con qué cosa? Pues con la doctrina de Cristo, que es todo el consejo de la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso es que se administra la Santa Cena con frecuencia. Entonces, vamos hoy a entrar solamente en el bautismo. No tengo idea si logre terminar, lo que corresponde al bautismo, pero si no, cuando llegue mi tiempo de parar, pues hacemos un alto. Y el próximo viernes, si el Señor Jesucristo no ha venido por nosotros, pues volveremos a retomar aquí donde dejamos y continuaremos hasta que Dios nos permita terminar esta parte. Hoy vamos a ver entonces, en fin, el bautismo de las dos ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena. Hoy el bautismo. El bautismo, vamos a ver el método de bautizar. Pero ¿qué es bautismo? ¿Qué significa la palabra bautismo? La palabra bautismo es traducida a una palabra del griego que literalmente significa sumerger en agua, zambuir, sumergir en agua completamente el individuo, porque eso tiene un simbolismo espiritual y en unos minutos llegaremos allá. No es mi intención, ni es mi personalidad la de contender con nadie, pero sí he sido llamado por Dios como ministro del Evangelio de Jesucristo para decir la verdad tal y como es, no para contender con usted, independientemente de la fe que usted venga. Si me está oyendo, le agradezco muchísimo su gentileza de escucharme. Pero el bautismo de agua rociada en la cabeza no cumple completamente con el propósito explícito en la Biblia de lo que es la palabra bautismo y de cómo el bautismo se practicaba. Inclusive por los judíos con los prosélitos, es decir, los prosélitos eran los que se convertían del paganismo a la fe judía y luego
el bautismo de Juan el Bautista, quien inclusive Jesús, sin necesitar bautizarse, se bautizó para cumplir con toda justicia, para darnos ejemplo a nosotros de obediencia. Y el bautismo que luego él mismo ordenó, ya vamos a leer en Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Si usted tiene una Biblia, pues por favor vaya abriéndola. Vamos a leer ahí. El bautismo, repito, es sumergir completamente en agua. El rociar con agua comenzó a mediados del primer siglo, poco después de sabemos que en los tiempos todavía de Pablo, porque él trata de, en una de sus cartas, corregir este asunto, se estaba rociando agua en la cabeza, no con el propósito deliberado de incumplir lo establecido desde el principio, que era por inmersión en agua, sino por circunstancias de que el individuo que tenía que ser bautizado, no podía físicamente entrar a una pileta de agua o caminar hacia un río o lo que fuera. Y entonces en ese anhelo de cumplir con esta ordenanza se le rociaba agua en la cabeza. Pero cualquier desviación del camino correcto es peligrosa. Un avión que tome vuelo y el piloto se desvíe unos cuantos grados solamente de la ruta correcta, puede ser catastrófico. Entonces, cuanto más en las cosas espirituales que tienen consecuencias eternas. Vuelvo, con todo el respeto. Bautismo es inmersión en agua. Y usted va a ver la importancia de mantener diríamos, la ortodoxia. Es decir, si se me puede acusar inclusive de ser rígido en cuanto a esto, pero no es la rigidez, es el anhelo y el compromiso de cumplir al pie de la letra lo instruido por la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible, es la palabra de Dios y nosotros no tenemos licencia para desviarnos absolutamente de las instrucciones dadas aquí para nosotros. Entonces, esta era, como digo, en los tiempos de los judíos, a los prosélitos se le llevaba al río donde hubiese un cuerpo de agua que por lo menos diera hasta el pecho, y una vez parado en el agua, con el agua hasta el pecho, el cuello, a la cintura, lo que fuera, el individuo confesaba con su boca, renunciaba a sus creencias paganas, a sus prácticas paganas, y en la misma confesión aceptaba la fe judía y aceptaba al único Dios verdadero de los judíos, al mismo que nosotros servimos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero para los judíos era solamente Yahweh o Jehová o Dios. Y entonces, acto seguido, este prosélito, igual que el cristiano nacido de nuevo, eso es lo mismo que hacemos con el agua, ya sea en un bautisterio, con el agua a la cintura o al pecho, la persona puesta en pie renuncia a su vida pasada, renuncia a sus pecados, renuncia a la vida anterior, a la vida sin Cristo, y ahora en el momento, en ese acto de sumergirnos, es un acto simbólico en el cual la persona muere a la vida pasada, es sepultada juntamente con Cristo bajo el agua, es algo simbólico. Y en el momento que esa persona sube del agua, es el acto de nacer de nuevo, de resucitar nuevamente o juntamente con Cristo a una vida nueva en Cristo. Las cosas viejas pasaron, aquí las cosas son hechas nuevas, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo opera lo que se conoce como el acto de la regeneración, de la transformación, de la santificación instantánea, pero también progresiva en nosotros. El caso es que esto es, en esencia, ¿por qué insistimos en la inmersión en el agua? Porque así cumplimos con todo lo indicado en la palabra de Dios. Tampoco, o quiero pues decir que tampoco el bautismo salva a nadie. Hay muchos cristianos evangélicos inclusive que creen que si la persona no se bautiza en agua no es salvo.
Bueno, pues permítame aclararle que la persona es bautizada precisamente porque es salva. El primer requisito para que un individuo sea bautizado es que tiene que ser salvo, tiene que haber ya confesado a Jesús como su único Señor y Salvador personal. De lo contrario, sería absurdo bautizar a alguien. ¿Bajo qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? O, ¿Qué estamos logrando con bautizar a alguien que ni siquiera sabe lo que está haciendo? La persona se bautiza no para ser salva, sino porque ya lo es. De manera que el bautismo en sí no tiene ningún poder salvador. Simplemente nos bautizamos en agua para cumplir con la ordenanza, con lo establecido por Cristo. Este era un requisito realmente en los tiempos de la iglesia primitiva, porque en aquel tiempo era necesario que usted manifestara esa fe públicamente y demostrando así su completa, diríamos, compromiso con el Señor Jesucristo. Porque en aquel tiempo ser cristiano sí era un gran reto. Usted lo podían decapitar, lo podían quemar vivo, se lo podían echar a las fieras, lo podían apedrear los judíos, lo que fuera. Usted era blanco de persecución en el primero, inclusive casi los primeros 3 siglos, hasta que llegó el decreto de Constantino. La iglesia era perseguida brutalmente, tanto por los judíos como por los romanos. Entonces, decir públicamente que usted era cristiano era una prueba que verdaderamente había nacido de nuevo en Cristo. Por eso Jesucristo dijo a sus discípulos en el momento antes de la ascensión, en Hechos 1:8, y les dijo que se quedaran allí, que esperaran hasta que fueran bautizados o recibieran el bautismo del Espíritu Santo, y entonces recibirían poder para ser sus testigos, tanto allí en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Testigo, la palabra testigo en este caso comunica mucho más de lo que nosotros entendemos en castellano, y comunica la idea de estar dispuestos a morir por él en cualquier lugar. Eso es ser testigo de Cristo. Los testigos de Jehová se han atribuido ese título para ellos, pero realmente ser testigo de Jesucristo es estar dispuesto a morir por él, y no tiene nada que ver con nosotros, con la fe de los testigos de Jehová. Nosotros no somos testigos de Jehová, somos evangélicos, lavados y redimidos por la sangre preciosa de Cristo, a quien los testigos de Jehová niegan que es el Hijo de Dios. Bueno, vamos a ver. Vamos a leer la fórmula bautismal, porque hay algo también muy importante. No solamente que el bautismo requiere la inmersión completa en agua, sino también hay una fórmula bautismal para el bautismo, y fue establecida por el Señor Jesucristo. Por esto el bautismo es una de las ordenanzas, de las 2 ordenanzas establecidas por el Señor Jesucristo para su iglesia. Esto es lo único que Él dijo que hiciéramos en cuanto a ritos pues religiosos, si se puede decir la expresión. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No en balde el nombre del Señor Jesucristo, de acuerdo al registro bíblico, es nombre sobre todo nombre. Toda potestad. Él es todopoderoso. Es el Hijo eterno de Dios. Repito, hace un rato dije, o hace unos segundos, que los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo. Y la Biblia afirma, sin lugar a dudas, de que el Señor Jesucristo es el Hijo unigénito, el Hijo eterno de Dios. Los testigos de Jehová, el diablo, el infierno y todos los que quieran podrán negar la divinidad de Cristo. Pero un día, si persisten en ese capricho o en esa terquedad, en ese error, terminarán en el infierno, porque todo el que niegue que Jesucristo es el Hijo de Dios va a ir de cabeza al infierno, independientemente de cuánto argumento se arme y se invente. El Hijo eterno de Dios, el Señor Jesucristo, es Dios igualmente que el Padre y que el Hijo y que el Espíritu Santo. Entonces, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y aquí viene la fórmula bautismal: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los amenes en la palabra de Dios, la traducción literal es así será, porque según la escritura también en Corintios dice que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. En otras palabras, Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta ni que tampoco se arrepienta de lo que ha prometido. Es una promesa del Señor Jesucristo que estará con nosotros todos los días hasta el fin y punto. Él estará con nosotros. Hay una controversia entre algunos hermanos, inclusive evangélicos, y también los que se denominan Jesús solo, o los que enseñan que existe solamente Jesucristo. Y dicen que la manera correcta de bautizar a la gente es solamente en el nombre de Jesús, por lo que dice Pedro en Hechos 2:38. A mí se me acaba el tiempo en estos momentos. La semana que viene, cuando volvamos, vamos a ir directamente a Hechos 2:38 para explicar qué realmente quiso decir Pedro con esto, porque es imposible que siendo Pedro tan celoso de la doctrina, Pedro, el apóstol Pedro, fue sumamente celoso de lo que el Señor Jesucristo había enseñado. Es imposible que Pedro se atreviera a cambiar lo que ya Jesús les había enseñado a ellos después de la resurrección, porque esto lo enseña Jesús en Mateo capítulo 28, antes de ascender de nuevo a la gloria que siempre tuvo con el Padre. Él le dice esto es lo que se conoce como la Gran Comisión. La Gran Comisión está respaldada por el Señor Jesucristo, porque en base a de que Él estará con nosotros, primero, la Gran Comisión está respaldada por dos cosas muy importantes. En el verso 18, Él dice que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, Él es todopoderoso, Él está en control, tanto en el cielo como en la tierra. Y número dos, Él cierra diciendo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. De manera que no hay justificación para el cristiano que no cumple con la gran comisión. Todos nosotros, los nacidos de nuevo, estamos comisionados por Cristo para hablarle o para compartir el mensaje salvador del Evangelio del Señor Jesucristo con toda persona que no lo conozca. Así como nosotros por gracia hemos recibido esta salvación tan grande, debemos anhelar que toda persona que no conoce a Cristo también sea salva y se salve del infierno y de las mentiras del diablo. Pero la semana que viene, cuando volvamos, vamos a ir directamente a Hechos 2:38. Pero antes de eso, yo le voy a pedir 2 minutos de paciencia para leerle en el capítulo 6 de Romanos una de las razones por la que insistimos que el bautismo debe ser por inmersión en agua. Ya más o menos lo expliqué, que simbólicamente la persona, al ser sumergida en agua, muere simbólicamente juntamente con Cristo, para simbólicamente al salir del agua resucitar juntamente con Cristo y en el poder de Jesucristo, es decir, por medio del poder del Espíritu Santo, vivir una vida capaz de agradar a Dios, una vida capaz de cumplir con lo que Dios espera de nosotros una vez que hemos recibido esta salvación tan grande y que hemos recibido el poder por medio del Espíritu Santo para vivir una vida pues victoriosa, una vida en la cual el pecado, aunque está en nosotros, no pueda reinar en nosotros de tal manera que nosotros le obedezcamos. Téngame 2 minutos de paciencia y le leo en Romanos 6 una explicación bíblica de lo que es el bautismo. Vamos a ver. Romanos 6, verso 3 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, es decir, esto cuando dicen la semejanza de su muerte se está refiriendo a ese acto simbólico de sumergir al bautizando en el agua. Así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, ahora es el apóstol Pablo hablándonos a nosotros, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hasta ahí vamos a leer. Rápidamente, Dios sabe mejor que nadie, porque Él todo lo sabe. Dios no ignora lo que nos está pidiendo, no nos está pidiendo algo que no podamos hacer. Dios claramente nos está diciendo que aunque hay el germen del pecado, está latente dentro de nosotros, nosotros ya hemos recibido todo lo que necesitamos para vencer la tentación. ¿Por medio de qué lo hemos recibido? Por medio de Jesucristo. Por eso aquí la referencia en el 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, es decir, no podrá gobernarles a ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Algunas personas esto lo toman como una licencia para entonces hacer lo que les parece. No, señor. Estar bajo la gracia quiere decir que todo lo que usted necesita, la gracia siempre se refiere al Señor Jesucristo, a su obra salvadora, a lo que Él hizo por nosotros, a lo que Él está haciendo en nosotros ahora mismo, porque Él mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo viene transformando nuestras vidas, haciéndonos hombres y mujeres cada vez mejores o más útiles en sus manos. Que tenemos resbalones y caídas, pero Él nos vuelve a limpiar con su sangre y nos levanta. Tampoco eso es licencia para vivir irresponsablemente. Pero si alguno cayere, dice que Dios le levantará de nuevo. Entonces, y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es infinitamente misericordioso y nos perdona de nuestros pecados. De nuevo, eso no es licencia para pecar, pero es la gracia salvadora de Dios. Yo no estoy predicando un evangelio fácil por nada del mundo. No tenemos licencia para pecar, pero sí tenemos la esperanza de un Dios infinitamente misericordioso, que el hombre o la mujer que pecare, si se arrepiente de corazón, Dios le perdona y le restaura. Entonces, cuando dice bajo la gracia, es una alusión directa, es decir, una referencia clara y directa hacia la obra redentora de Cristo y el poder que Jesucristo ha puesto en nosotros, porque la Biblia dice que más poderoso es aquel que mora en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, es una referencia al Espíritu Santo haciendo morada en nosotros, y por medio de Él también el Padre y el Hijo, y eso está comprobado en Efesios capítulo 2, que somos templos de Dios, y Dios mora en nosotros, la Trinidad mora en nosotros por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, para no cansarlo con el asunto, nosotros bajo la gracia quiere decir que todo lo que usted necesita para vivir una vida victoriosa para Dios o para la gloria de Dios le ha sido dado en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Y vemos aquí, volviendo al tema, aunque me salgo y vuelvo a entrar en el tema, pero esto es parte de la enseñanza bíblica. No podemos meter a Dios en una caja de zapatos. Si estamos hablando del bautismo, el bautismo tiene que ver mucho con el nuevo nacimiento y la obra redentora de Cristo. Si me salgo un poquito y vuelvo a entrar, pues no me crucifique. Es parte de la enseñanza bíblica en la cual pues le doy gracias a Dios por la misericordia de usarme en esto, cosa que no merezco. Bueno, aquí lo vamos a dejar porque ahora sí que me pasé bastante de tiempo. La semana que viene, si Cristo no ha venido antes, vamos directamente a aclarar qué quiere decir Pedro en Hechos 2:38 cuando dice bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Cristo. Cuando nosotros decimos claramente, y Cristo, que es el primero, dice que el bautismo no es solamente en el nombre de Cristo, que la fórmula bautismal es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La semana que viene, con el favor de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, aclararemos esto y continuaremos en esta parte del bautismo, y una vez terminada, pues iremos a la Santa Cena. Que Dios les bendiga
que la paz del Señor Jesucristo gobierne en sus corazones y que la presencia del Espíritu Santo le guarde en toda parte. Pues hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por su gentileza. Hasta luego. Dios le bendiga mucho.